Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos. Buenas tardes, espero que estén muy bien todos los que nos están escuchando en este día, y para eso está con nosotros Roberto Ruiz Vicentelo de la Parroquia María Esperanza Nuestra para platicarnos de esto. Soy Dora Alvarado y una vez más estoy aquí con ustedes, y pues gracias a quien nos escucha, que viene de su trabajo en su auto, o que está en su casa en home office, o que está en una computadora escuchándonos en evan.org o en el 1230 de AM en cualquier radio convencional, o en redcm.net o en radioformulamonterrey.com. Todas estas páginas nos pueden escuchar. Y bueno, pues aparte estamos en el centro de la ciudad de Monterrey, en una de las repetidoras de Radio Fórmula Monterrey, que está en las instalaciones en el edificio Santos, en el centro de Monterrey, pues estamos aquí. Y no le quiero quitar tiempo a Roberto para que nos platique de qué va a hablar ahora, porque trae un tema muy interesante, como todos los que trae él, porque nos habla de nuestra Iglesia Católica después de los apóstoles. Exactamente. Muy buenas tardes, Doris. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. El nacimiento de la Iglesia, pero vamos a hacer hincapié sobre qué está pasando en nuestros tiempos, ¿sí? Con la pertenencia a la Iglesia, ¿no? Cómo ha sido, sí, mucha gente fuera de la Iglesia, etcétera, etcétera. Vamos a ver varios grupos que se han de alguna manera separado de la Iglesia, ¿no? Antagónicos, diríamos, ¿no? ¿Verdad? Y cómo está habiendo actualmente mucha apostasía, ¿no? Sí. Se oye muy fuerte la palabra, pero la apostasía es una negación de tu fe, ¿no? Entonces, sí, esa es la definición, negación de la fe. Vamos a ver inclusive cómo en algunos países se está haciendo un procedimiento para hacer apostasía de la Iglesia, ¿verdad? Ay, entonces vamos a tener un tema bastante fuerte, pero la idea es que tomemos conciencia, católicos y no católicos, que esto sea como una bofetada, ¿no? O sea, ya despierten, o sea, vivimos un caos tremendo en cuestión de nuestra fe y de la relación con la Iglesia, ¿no? O sea, todo el mundo anda por todos lados extraviado, y vamos a ver ahorita fundamentos bíblicos de la Iglesia, ¿sí? Uh-huh. Y por qué tomamos este tema, el nombre del tema, que está basado en la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice que la Iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y eso es bien importante. La Iglesia es la casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, el tema, la verdad, está muy fuerte. No se va a tratar de atacar a la gente, sino poner las cartas sobre la mesa, o presentar el saco y al que le quede, o a los que nos quede. Exactamente. Dar como te digo, una bofetada y reaccionar, y mira, esto es lo que dice la Sagrada Escritura, esto es lo que dicen los padres de la Iglesia. ¿Dónde estamos? O sea, ¿qué está pasando en estos tiempos? ¿Serán los últimos tiempos? Ay, ¿quién sabe? Nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Pero Cristo, velen y oren, porque nadie sabe el día ni la hora, decía San Pablo. Pero siempre se nos habló de los signos, ¿no? De los tiempos, ¿verdad? Así es. De que cuando ves pasar este tipo de cosas, pues posiblemente, pero no vamos a meternos en eso, ¿verdad? La cuestión es... Sí, porque asustamos a la gente, ¿verdad? No se trata de asustar a la gente, pero la misma Sagrada Escritura dice que en los últimos días habrá una gran apostasía. Así es. Entonces no vamos a afirmar que son los últimos tiempos, simplemente está pasando estas cosas que vamos a platicar ahorita a detalle, ¿verdad? Y ahorita que regresemos, nada más si quiero que quede claro, los signos de los tiempos siempre se han dado. En el tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, no quiere decir que van a venir los signos de los tiempos para que se acabe el mundo. También hubo signos de los tiempos en el tiempo de Juan, en el tiempo de Jesús y demás. Y mucha gente veía la guerra mundial como signo de los tiempos, o la conquista de los bárbaros sobre el Imperio Romano. O sea, durante todos los tiempos ha habido ese tipo de signos. Sí, ¿no? Los signos de los tiempos son el ecumenismo, la conversión, los falsos profetas, los cataclismos, y siempre ha habido, no es ahorita. Sí, para que no nos asustemos. Ahorita regresamos, no nos tardamos, por favor no se vayan, y bueno, regresamos en un minutito. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Pues ya regresamos. Estamos aquí con Roberto Ruiz Vicentelo y estamos hablando, como siempre, de cuestiones que pasaron después de los apóstoles, que Roberto viene y nos instruye muy bien en todo esto. Y ahorita estamos hablando de la iglesia, columna y fundamento como casa de la casa de Dios. Y entonces, pues acabamos de empezar, ¿verdad? Entonces, empezamos, Roberto, otra vez de nuevo. Todo esto viene a raíz de la celebración de Pentecostés. Ajá. Ayer. Sí, que fue el Pentecostés, está considerado el nacimiento de la Iglesia Católica. Sí. Ese día dice que la iglesia surge de la muerte redentora de Cristo y se manifiesta al mundo por obra del Espíritu Santo. En esta fiesta, como sabemos, conmemoramos la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, uh-huh, ¿sí?, que estaban en oración. Así es, en el cenáculo. Esto sucede 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Y esta fiesta, ese día se llamaba Fiesta de las Semanas en el calendario judío, ¿verdad? O Pentecostés también, ¿verdad? Que era para celebrar la llegada a la tierra prometida, ¿verdad? Pentecostés era eso, la llegada a la tierra prometida, era una fiesta de fiesta agrícola. Fiesta agrícola, exactamente, y esto viene en Éxodo 34:22 y en Deuteronomio 16:10. Ahora esta fiesta de Pentecostés en la Iglesia Católica se celebraba ya desde los primeros años de la cristiandad. De esto nos da testimonio San Ireneo de León, padre de la Iglesia, uh-huh, que escribe por ahí de principios del siglo II. Dice que ya se celebraba esta fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Entonces muy antigua. Ahora, fíjate, eso nada más son datos generales de Pentecostés, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahora vamos a hablar de la Iglesia. Para esto debemos de reflexionar que nuestra vida, o sea, la vida que ahorita tenemos, en la que nosotros nos preocupamos mucho por las cosas de cada día y por qué va a pasar mañana y por si el dinero y por si no hay agua y voy a comprar un tinaco y todo lo que quieras, sí, ¿verdad? Uh-huh. Esto es un viaje hacia un destino final, ¿sí? O sea, estamos en viaje, estamos en tránsito, ¿sí? Somos la iglesia peregrina, exactamente. Uh-huh. O sea, esto nomás es el viaje, o sea, falta llegar al destino. Entonces, uh-huh, estamos como si fuéramos en una barca. Inclusive el arca de Noé es figura de la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. El arca de Noé es un barca en estos tiempos. Vamos a hablar de la iglesia que es un transatlántico, ¿no? Con todas las comodidades y todas las facilidades que son los sacramentos, ¿verdad? Ay, sí. Para poder llegar a puerto, tenemos entonces todo lo necesario para recibir esa gracia con los sacramentos. Cuando vamos a llegar al puerto, vamos a pasar por una aduana, ¿sí? Uh-huh. Y ahí vamos a ser juzgados en la caridad, ¿verdad? En nuestra fe y nuestras obras, ¿verdad? Algunos pasarán, otros no pasaremos, ¿sí, verdad? Entonces, pero estamos en un viaje, eso es lo importante. Entonces, la iglesia es la que nos lleva en ese viaje. Puedes llegar a ese puerto bajándote de la barca, tal vez te tires de la barca, agarres una lancha salvavidas y te vayas por tu lado, ¿verdad? Ya te separas de la iglesia, quién sabe dónde vas a terminar, qué va a pasar cuando venga una tormenta, una marea fuerte, ¿sí? Eso solamente Dios lo sabe, aquí no vamos a juzgar a nadie, ni a decirte es que solamente estando dentro de esta barca te vas a salvar, no necesariamente, o sea, la barca es un lugar seguro, pero ya depende de ti el llegar y pasar por la aduana cuando llegues a puerto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver entonces primeramente qué es la iglesia. La iglesia no es un edificio, tú que eres arquitecta, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho que no. No es el edificio, tenemos la costumbre de llamarle iglesia aquí, pero la verdad no es lo correcto, esos son templos, ¿sí? Así es. Salud. En el templo se reúne la iglesia. La iglesia son las personas, ¿sí? Somos todos. Uh-huh. La iglesia es una iglesia visible. Hay quien dice, no, es que es una iglesia invisible, espiritual, de todos los que leen la Biblia. No es cierto. O sea, eso es falso, ¿no?
La iglesia somos personas. Desde el principio, cuando viene Cristo, nombra a personas, y a los apóstoles y los discípulos, todos los que siguieron después de ellos hasta la fecha, somos personas que formamos la iglesia. Somos pecadores, ¿sí? Sí, hace unas semanas, platicaba con una conocida mía, que por cierto es proveedora de mi negocio, y me dice, salió el tema porque ella es católica, me dice, no, pues sí, es que yo soy católica, pero pues no creo en la iglesia, porque pues lo que ha pasado con los sacerdotes, y le digo, mira, si vas a tomar esa perspectiva, pues lo vamos a tomarlo desde los apóstoles, porque los apóstoles también estuvieron bastante mal, ¿sí? O sea, todos huyen a la hora de la hora, uno lo traiciona, ¿sí? Como humanos, todos como fallaron. Humanos, todos somos pecadores. Dentro de la iglesia católica, en otras denominaciones cristianas, en los musulmanes, en los que quieras, todos somos pecadores. El que no tenga pecado es un mentiroso, como dice San Juan, ¿sí? Entonces, por todos lados vas a encontrar cosas terribles, cosas malas, pero a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Sí, como dicen, cuando cae un árbol hace mucho ruido, pero cuando 1000 árboles crecen no suena, ¿verdad? Entonces vas a ver que hay muchos pecadores, pero hay muchísima más gente santa que vive su fe de una manera admirable, ¿sí? En la caridad y en muchas otras obras de misericordia, ¿sí? Pero eso no causa una noticia, ¿no? No salen en el periódico diciendo, fulanito de tal le dio de comer hoy a 25 personas, ¿sí? Eso no sale, ¿no? Lo que está haciendo Cáritas todos los días, dando los comedores de los pobres, eso no sale. Pero si alguno de ellos peca, entonces sí se va a hacer el gran escándalo. Claro. Entonces no puedes decir, es que yo no estoy en la iglesia por cuestión de que son pecadores, pues entonces no vas a estar en ningún lado. Tendrías que estar con puros santos, ¿no? Que no los hay. O sea, todos hay pecadores. Entonces, fíjate, la parte fuerte e importante nos lo dice San Pablo en lo que decíamos ahorita, la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, donde le está hablando a su amigo y discípulo, el sacerdote Timoteo, y le está diciendo cómo hay que comportarse en la iglesia. Estas palabras son muy cortitas, pero son bien importantes. Dicen, pero si me tardo, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, ¿sí? De la verdad que es Cristo. Solamente hay una sola verdad, porque Cristo es el camino, verdad y vida, ¿sí? Primera de Timoteo 3:15. Esta es como si fuera como si fuera estampada en fuego, ¿no? Sí. San Pablo está hablando de la iglesia como una institución visible, como te decíamos ahorita, no una iglesia así que está en el aire, invisible, unida por lazos de espiritualidad. No. Sí hay eso, pero somos personas. Y está formada por hombres pecadores, pero tiene el fuego del Espíritu Santo, y que es la columna y fundamento de la verdad. Es decir, como los discípulos podían fiarse de Cristo mientras estaba enseñando en medio de ellos, ahora podemos fiarnos de la iglesia como del mismo Cristo cuando nos enseña. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo por boca del apóstol San Pablo. Benedicto XVI, ¿sí? Papa emérito, dice, no hay Cristo sin iglesia, ¿sí? Y de la misma forma podemos decir más adelante, sin Pedro no hay iglesia. Así es. O al menos podemos decir, donde está Pedro, está la iglesia. Así es. Si hay alguna al que se dice llamar iglesia, ¿vienes de Pedro? ¿Estás con Pedro? No, entonces no eres así. Fíjate que aquí viene un comentario que me llamó mucho la atención. Tú debes de conocer este libro que se llama Roma, Dulce Hogar. Fíjate ¿sí? que me acaban de decir alguien ayer que lo iba a empezar a leer. No me acuerdo quién. Bueno, este es muy conocido, es una persona muy conocida, se llama Scott Hahn. Sí. Él es un teólogo protestante convertido al catolicismo, muy famoso porque él escribió el libro y platica todo su proceso de conversión, ¿verdad? Y a pesar de ser un gran conocedor de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Él era presbiteriano. Entonces platica que le preguntó él a otro teólogo, él daba clases en universidades protestantes, ¿no? Y le dice Scott a esta persona, le dice, oye, ¿cuál es para ti el pilar y el fundamento de la verdad? Y el otro teólogo le dice, la Biblia, por supuesto. Le dice Scott, dice, bueno, entonces, ¿por qué la Biblia dice en primera de Timoteo 3:15 que el pilar y el fundamento de la verdad es la iglesia?
Y entonces le dice el otro teólogo, por favor ya no me confundas. Sí. Y le dice, no, el que estoy confundido soy yo, ¿verdad? Entonces, obviamente que la Biblia tiene la verdad, ¿verdad? Pero el sostén de esa verdad es la iglesia. No puedes rechazar a la iglesia y aceptar a Cristo, ¿no? Así es, pues ¿cómo? Ahora, porque aparte de que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad, y es la casa de Dios, sabemos por las Sagradas Escrituras, San Pablo nos explica que la iglesia también es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Otra mención adicional, hace varias menciones del cuerpo de Cristo, sí. Por aquí tomé 3, nada más, dice, Dios colocó todo bajo sus pies de Jesús y lo constituyó cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Qué hermoso está eso, ¿eh? ¿Cómo puedes rechazar a la iglesia si es el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Así es. Y no puedes decir como mencionamos ahorita, no, es que la iglesia son puros hipócritas, también hay gente como nosotros tal vez que somos malos cristianos, pero hay gente como San Agustín y tantos santos que tenemos una colección de miles y miles de gente santa. San Juan Pablo II, entre los santos nuevos, modernos, ¿verdad? Los mártires mexicanos, cristeros, o sea, tanta gente que son un ejemplo de santidad o de martirio. Y porque en la iglesia, insistimos, está constituida por pecadores. Los que necesitamos médicos somos los pecadores, no los sanos, ¿verdad? Ahora, ya mencionamos que la iglesia es casa de Dios, columna y fundamento de la verdad, y aparte es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Sí, y ya ves que hay una parte hay unos textos también de San Pablo donde habla que si alguna parte del cuerpo está enferma, y si un órgano le quisiera decir yo no quiero ser ojo, pues también platicas de la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Sí, pero la verdad que Jesús ha de estar bien mal en la cabeza, ha de estar con un dolorón bruto de cabeza porque su cuerpo está enfermo. Sí. Pero vamos a ver ahorita cómo caminamos con el Espíritu Santo hacia la plenitud, ¿verdad? Por eso como dice Efesios. Ahora, si la iglesia también es el cuerpo de Cristo, bueno, ahora pues me estás hablando de iglesias, o estamos hablando de iglesia, pero decir cuál es la verdadera iglesia, ¿sí? Es que hay un montonal que se hacen llamar iglesias, insisto, sin atacar ni juzgar a nadie, pero si tú te pones a ver, por ejemplo, iglesias de digamos, cristianas, bueno, iglesias, congregaciones cristianas, vamos a ver ahorita porque no todas se pueden llamar iglesias, congregaciones cristianas, hay unos como listas y tienen más de 35,000 a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la verdadera? O sea, si cada una dice cosas distintas, una me dice que Jesucristo es creado, ¿sí? Que no, otra me dice que no es Dios, hay una que dice que es un extraterrestre, hay como la iglesia unitaria, por ejemplo, la iglesia unitaria dice que la Trinidad no es cierto, que nada más hay un solo Dios, pero no 3 personas. O el que dice que es así como una emanación, o sea, un etéreo que nada más que lo tienes en el corazón cuando lo comulgas. Jesús bendito. Exactamente, y otro que dice que Cristo es un hombre común y corriente, pero que al momento del bautismo le llegó la fuerza y se convirtió en la fuerza crística, y esa se fue cuando resucita, cuando muere. Es una historia. ¿Cuál me está diciendo la verdad? Y eso sobre Cristo, sobre la Eucaristía también hay un montón de cosas, ¿no? Pues no digas sobre la Virgen, ¿verdad? Y sobre los ángeles, el movimiento angelólogo que traen con una fuerza terrible. Y ahorita que te digo, por ejemplo, de la Eucaristía, me dicen, no, pues es que la Eucaristía es un símbolo. Sí lo celebramos, pues, yo en mi religión se lo celebramos, pero es un símbolo, hacemos la mesa del Señor, ¿no? Y todos comemos pan y todo, pero es un símbolo. Oye, pero acá dice, esto es mi cuerpo. No, eso significa tu cuerpo, ¿no? Inclusive cuando todo este caos empezó Lutero, el mismo Lutero se horrorizó de lo que le decía, y él estaba, por ejemplo, Lutero con todos y sus cosas, sus herejías, sus distorsiones en las que cayó, él
peleaba que la Eucaristía es realmente el cuerpo de Cristo. Sí, así es. Pero después llegan los demás discípulos de él y empeoraron todo, Calvino, Zwinglio, todos se acabaron de arruinar todo. Así es. Entonces, Lutero se le salió de las manos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Estamos hablando de cuál es la verdadera iglesia, fíjate. La Iglesia Católica se considera la auténtica heredera y sucesora espiritual de Jesús y los apóstoles porque está unida directamente a ellos por medio de un lazo, una cadena que se conoce como la sucesión apostólica, que aparte es ininterrumpida. Esto quiere decir que mediante el sacramento del orden sacerdotal se transmiten la misión y la potestad de los apóstoles a los obispos, ¿sí? Como esta ordenación es personal y se ha hecho de forma ininterrumpida desde la fundación de la Iglesia Católica, se remonta a los mismísimos apóstoles. Y tú ves que, por ejemplo, a nivel obispos, nosotros hablamos del Papa, ¿verdad? Pero el Papa realmente es el obispo de Roma. El Papa es el nombre de cariño, pero su ministerio es el obispo de Roma. Cuando fue electo el Papa Francisco, él saludó como el obispo de Roma. Así es. Y su sede donde él vive es en la Basílica de San Juan de Letrán. Donde trabaja es en la Basílica de San Pedro. Exactamente. Sí. Pero entonces, el obispo de Roma, tenemos una sucesión, conocemos los nombres de cada uno de los 264 papas, si mal no recuerdo la cantidad. No. Pero desde 65. Pedro, Lino, Anacleto hasta Francisco, ¿sí? Todos, con todos los problemas que hubo alguna vez con la elección de papas, pero tenemos los nombres, pero todos se fueron sucediendo unos a otros, porque no era posible que Jesucristo hubiera nombrado a sus apóstoles y la iglesia hubiera terminado con la muerte de ellos, ¿verdad? Entonces vemos en los Hechos de los Apóstoles cómo ellos van nombrando a sus sucesores. Entonces, los apóstoles ordenan a los obispos y los obispos a los nuevos presbíteros, o sea, sacerdotes, y así hasta la actualidad. De esta manera se mantiene una unión de fe y de vida con el origen de la iglesia, ¿sí? Es por esta sucesión sin interrupción que la Iglesia Católica dice ser la única fundada realmente por Jesucristo, y por eso se considera la auténtica Iglesia de Cristo, frente a otros grupos cristianos que surgieron siglos después, ¿verdad? Las congregaciones que no tienen sucesión apostólica no pueden ser llamadas iglesias o no se les considera iglesias. Esto no es invento aquí personal, esto viene en documentos de la iglesia, ¿sí? Las únicas iglesias que tienen sucesión apostólica son obviamente nuestra iglesia, la ortodoxa, la iglesia copta y las iglesias ortodoxas orientales, que son la Armenia y la Siria. Esas tienen sucesión apostólica. Tienen alguna separación de la Iglesia Católica por pequeños detalles, sobre todo los ortodoxos están en un 99% con nosotros y en 1% la diferencia, pero ellos sí tienen sucesión apostólica, ¿sí? Entonces, la primera sucesión apostólica que vemos en el Nuevo Testamento, ya desde la Biblia sucede esto, fue en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Judas Iscariote se suicida. Y queda vacío su lugar, queda vacante su lugar. Y entonces Pedro plantea la necesidad de que alguien lo reemplace. Y nombran a Matías, a San Matías en su lugar de Judas, ¿verdad? O sea, de Judas Iscariote. Judas Iscariote, exactamente. Ahora, vemos también en Hechos cómo los apóstoles, en Hechos 14, capítulo 14, versículo 23, dice: designaron los apóstoles presbíteros en cada iglesia, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14, 23. Luego dice en Primera de Timoteo, dice San Pablo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, le dice a Timoteo: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Entonces, hay sucesión apostólica con imposición de manos y por designación de ciertas personas. No salen de la nada de que a alguien se le ocurra, es que yo soy obispo, no. Tienen una cadena, una sucesión apostólica. Entonces ya vimos en lo que llevamos del tema, repitiendo, la iglesia, casa de Dios, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
¿Cuál es la verdadera iglesia y qué es la sucesión apostólica? Ahora vamos a ver, siguiendo con las características de la iglesia, su magisterio, o sea, la capacidad de enseñanza. Antes de que entres al magisterio, nada más sí quiero aclarar que por aquí viene en alguna de los portales católicos que ha habido 264 papas. Uh-huh. Pero ha habido 266 papados. Okay, ¿sí? Porque Benedicto IX accedió en 3 ocasiones al papado. Yo creo que era el tiempo de las guerras y demás. Y de entre todos los papas, 42 han ejercido su pontificado durante menos de un año y 10 han ejercido durante más de 20 años su pontificado. Sí, es muy importante porque de repente nos revolvemos y es muy importante que hasta ahorita, hasta su santidad el Papa Francisco, son 264 papas, pero sí ha habido 266 papados, o sea, 266 veces se cambió de papa. Lo que pasa que Benedicto IX, pues 3 veces estuvo en el papado. Y fíjate que ahorita comentaremos algo, ya lo habíamos dicho en programas anteriores, ¿verdad? Pero estaba leyendo un comentario en internet que decía: pues leí todos los Hechos de los Apóstoles y no encontré ninguna mención de la Iglesia Católica. ¿Cómo? Le digo, oye, amigo, tal vez estaba leyendo el Corán, ¿no? No, tampoco. A lo mejor te equivocaste, no está, porque a mí yo lo veo. Lo que pasa es que, fíjense, la Iglesia empieza desde el día Pentecostés, ¿verdad? Digamos, todos los discípulos de Jesús tenían distintos nombres. O sea, le llamaban los nazarenos, le llamaban los del resucitado, los del camino. Y finalmente en Antioquía les empieza a decir la gente cristianos. Sí, con Pablo y Bernabé, creo, o algo. No me acuerdo quién, pero... Pero el San Ignacio de Antioquía, padre de la Iglesia y discípulo de San Juan Evangelista, nada menos que de San Juan Evangelista, el único que quedaba, le llama a la iglesia, le da el nombre a la Iglesia Católica, porque católico significa universal. Así es. Porque era ir a todo el mundo y hacer discípulos a todos, ¿verdad? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, con el tiempo, para distinguir a la auténtica iglesia cristiana, se le agregó el nombre de católico. Porque empezaron a salir otras iglesias que se hacían llamar cristianas, pero que tenían otras doctrinas. Lo hemos hablado en programas anteriores, hablamos de los cristianos gnósticos. Ay, ¿sí? Los famosos. Bueno, los gnósticos se hacían llamar cristianos. Y que decían que el placer no tocaba el espíritu, ¿verdad? Exactamente, y que la materia era mala, el espíritu bueno, y que Cristo no había muerto realmente, que era un montón de cosas. Y desde ese tiempo se sentía así como que el ambiente entre ellos medio confuso, medio esotérico, medio así, exactamente, ¿verdad? Ahora, entonces, la iglesia, nuestra iglesia, para distinguirse de las otras iglesias o las otras congregaciones que se hacían llamar iglesias cristianas, agregó el nombre de católico. Y lo dice un santo español, San Pacián de Barcelona, dice: cristiano es mi nombre, católico mi apellido. ¿Sí? Dice: de esta manera me distingo de cualquier hereje. ¿Sí? Entonces ya sabes, dice, si eres cristiano, pues sí puede ser de cualquier, como en estos tiempos, no es que soy cristiano bautista, es que soy cristiano pentecostal, es que soy X. Si dices cristiano católico, te distingues, es como la verdadera iglesia. ¿Cómo somos llamados? Nuestro nombre es cristiano, nuestro apellido es católico. ¿Sí? Entonces, para que no haya confusión, ¿no? Y vamos a hacer un corte, que estamos a la mitad del programa. Ahorita regresamos, no nos tardamos. Por favor, no se vayan porque está muy interesante todo esto. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Regresamos, ya estamos aquí con Roberto Ruiz Vicentelo hablando de la columna de la iglesia, que es el papado, lo que siguió de los apóstoles y demás, ¿verdad? Todo lo que es la iglesia católica después de los apóstoles. Sí, gracias, Doris. El siguiente parte que estamos tomando aquí es el magisterio de la iglesia. Estamos viendo las características de la iglesia, ¿verdad? Tenemos el magisterio, que es la facultad de ser maestra de la iglesia, ¿sí? Madre y maestra, y el primado de Pedro. El primado de Pedro se refiere al obispo de Roma, así es. Exactamente lo que habíamos dicho.
Están los versículos que ya conocemos también, que dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra, porque Pedro, a Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, le cambia el nombre a Cefás, ¿verdad? En arameo, y que significa piedra. Piedra. Y ya en español, pues ya le llamamos Pedro, ¿verdad? Pero su nombre es Cefás. Entonces tú eres Cefás y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjate, Jesús le da a todos los apóstoles el poder de atar y desatar, pero las llaves solamente se las da a Cefás, a Pedro. Ese poder de Pedro no es compartido por el resto. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de las llaves? ¿Sí? En el reinado de Judá e Israel, en el Antiguo Testamento, eso es muy importante. En los reinados antiguos, el rey tenía la máxima autoridad cuando eran monarquías, ¿verdad? El tiempo que fue monarquía Judá e Israel. Pero el rey tenía a su servicio un conjunto de ministros a quien les daba el poder de atar y desatar. Pero solo uno de esos ministros tenía autoridad total otorgada por el rey sobre los asuntos del palacio y del reino. Él es el que autorizaba o negaba las peticiones, ¿verdad? Este ministro se le llamaba el mayordomo, y a este mayordomo era a quien el rey le confiaba las llaves. Sí. Entonces, esas llaves que le da Jesús a Pedro tienen este antecedente, ¿sí? Pedro es el mayordomo, ¿sí? De Jesús. Es el que tiene las llaves. Sí. Y han tratado de torcer estos versículos. No, es que está edificado no sobre Pedro, sino sobre su fe, ¿sí? Está edificado sobre la fe de Pedro y sobre su persona, ¿sí? O sea, no nada más es... Otro dice, no, es que era una piedra, no, estaba hablando de una piedrita que estaba ahí al lado de ellos, ¿verdad? Entonces en esa piedrita iba a ser su iglesia. O sea, toda la idea de torcerla de esa, pero hay muchos, afortunadamente, hay muchos versículos adicionales, sobre todo en Juan 21, del 15 al 19, donde después se aparece Jesús resucitado a los discípulos, y Jesús le dice a Simón Pedro, le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Lo cual da a entender que Pedro era el que más amaba a Jesús, ¿verdad? Le está diciendo: ¿me amas más que estos? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice por primera vez: apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, sabes que te quiero. Y por segunda vez le dice ahora: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro como que ya se entristeció, dijo: bueno, pues ya es la tercera vez, ¿no? Y le dice: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Se lo dice 3 veces. Es un símbolo de cuando Pedro lo niega 3 veces, pero ahora 3 veces lo confirman. En Lucas 22:32 le dice a Pedro: tú, una vez que hayas vuelto de toda la situación que tuvo de traición, ¿verdad?, confirma a tus hermanos, ¿sí? Entonces, ¿quién es el apóstol más mencionado en la Sagrada Escritura? San Pedro. En los evangelios, en los hechos y en las epístolas de San Pablo, su nombre aparece 182 veces, ¿sí? De San Pedro. Y San Pedro siempre es mencionado como el primero. Sí, hasta cuando dan la lista de los apóstoles de la iglesia. Sí, pero cuando los hechos de los apóstoles dan los nombres de los apóstoles, dice el primero Pedro, ¿sí? Y siempre es mencionado primero él. Cuando Jesús enseña en el mar de Galilea, se sube a la barca de Pedro. Y desde la barca de Pedro está enseñando. Fíjate el significado. Tienes razón, ¿eh? Tienes, y hay muchísimas partes de la Sagrada Escritura que habla de la primacía de Pedro, el primero entre iguales, si quieres decirlo así, pero es que no puso a nadie superior, ¿no? Es el primero. Alguien tenía que encargarse, ¿verdad? Claro. Porque la iglesia tiene que ser, como es maestra, tiene que haber alguien que dirija y que interprete las Escrituras. Así es. ¿Por qué hay tanto caos en el protestantismo y en los hermanos separados? Porque no sabemos interpretar la Sagrada Escritura. Porque no hay quien, dicen, cada quien interprete la Biblia, le pide al Espíritu Santo que le interprete. Entonces, ¿por qué todos entienden cosas distintas? Pero fíjate, hasta entre los católicos, que somos muchos,
muchos, no sé cuántos, pero también malinterpretamos la Sagrada Escritura y también con mucha mangancha. Agarramos así frases separadas, sí, ¿verdad? Así es. En lugar del contexto de la unidad de la Sagrada Escritura, agarras una frase separada, como sucede en otros grupos no católicos, ¿verdad? Que agarras una frase separada, ¿no? Como decía el Padre Santiago, que llegó a la señora y que le dijo: Padre, estoy muy preocupada porque usted dijo que leyéramos la Sagrada Escritura y que ahí nos hablaba Dios a nosotros. Y dice, y pues yo estoy muy preocupada porque me he portado muy mal, y luego abro la Biblia donde dice, y se ahorcó. Bueno, Padre, no. Pero fíjate, dice que Jesús entonces funda la iglesia sobre un hombre llamado Pedro y sobre los apóstoles, y les da al Espíritu Santo, quien es experto en la verdad, por decirlo de alguna manera, para que les ayude a descubrir la verdad, interpretarla, transmitirla y mantenerla intacta, sin invenciones o suposiciones erróneas. Ahora, si te fijas, fíjate, hay algo muy importante. Si tú tomas el catecismo ahorita, ¿sí? Que el catecismo es la enseñanza de la iglesia basado en la Biblia, en la tradición apostólica, y en el magisterio, en la capacidad de enseñar, la facultad de enseñar. Si tú tomas el catecismo del siglo XXI que estamos viviendo y te fijas lo que creía la iglesia en los primeros siglos, y es igual. Sí, verdad, es cierto, tienes razón. Y tú ves mucha gente fuera de la iglesia que dice, mucha gente que dice fuera de la iglesia, ay, eso de la Eucaristía, ay, eso de persignarse, que quién sabe. Ves los libros los textos del siglo I, del siglo II, y vas a encontrar eso. Es que eso de la Virgen María, el Teotocos esto también viene de los primeros siglos. Con el Teotocos, viene con los primeros siglos, o sea, y ves, todos los padres de la iglesia explican cómo era, inclusive hasta antes de que se terminara la Biblia hemos hablado de la didaje. Así es. La didaje mostraba cómo se hacía cómo era la misa, que en aquel entonces no se le llamaba misa, siquiera se llamaba Cena del Señor. Pero la estructura que tiene la didaje, que es anterior al Apocalipsis, no es un libro doctrinal, sino es un libro que te relata cómo practicaban ellos. Enseñanza. Dice, mira, primero es esto, y viene una homilía, y luego viene la mesa del pan, y todo más o menos como se lleva la misa ahora. Y estamos hablando de un escrito de hace 2000 años, ¿no? Entonces, es nada más de que mucha gente que esté fuera de la iglesia y que tenga sus dudas, lea a los padres de la iglesia, lea los escritos de los primeros años, de los discípulos de los apóstoles, y se dé cuenta de que la iglesia de aquel entonces es la misma de ahora. No ha cambiado la doctrina. No ha cambiado la doctrina. Entonces, como decía, hay que dar una bofetada, ¿sabes qué? Despierta, ¿no? Despierta, edúcate un poquito más, o sea, no empiezas a decir, es que esto y es que la iglesia es, no, vamos para a los principios, vamos a las bases. Ahora, estábamos hablando ahorita de la interpretación de la Sagrada Escritura. No puedes, el mismo San Pedro nos dice que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Sagrada Escritura. O sea, no puedes interpretar por ti mismo. Entonces dices, bueno, entonces, ¿quién va a interpretar? La iglesia es la que tiene la autoridad dada por Jesucristo. Cuando quieres creer en la Iglesia Católica y quieres seguir sus principios, sus doctrinas, y que cualquier dogma de fe lo ves como verdad revelada y certeza de verdad que no tiene error, claro que te dejas llevar y decir, bueno, que interprete la iglesia y yo estoy aquí para escuchar. Pero tanta gente no somos así, Roberto, queremos interpretar como nos da la gana, y por eso estamos tan torcidos. Exactamente, tienes mucha razón. Por eso así, en palabras coloquiales. Sí, por eso decía que esta plática va para los católicos, nosotros los católicos, y para los que están fuera de la iglesia. Sí, así Ahora, el Papa y los obispos, el Papa que es obispo también, el obispo de Roma y los obispos del mundo tienen la autoridad y la gracia para conservar, predicar e interpretar la palabra de Dios. A esta tarea exclusiva del Papa y los obispos se le llama magisterio de la iglesia. Podemos confrontar con Mateo 16-18. Ahora, ¿no escuchas a la iglesia? ¿Rechazas a la iglesia? Vamos con Lucas 10-16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Le está diciendo a los apóstoles, le está diciendo a la iglesia. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió, o sea, al Padre. ¿Sí? Entonces hay que reflexionar en esto antes de rechazar a la iglesia, y no pensar que porque aquel señor se portó mal, y porque, pues mira, por cada uno que se portó mal hay 100 que se portaron bien, ¿verdad? Así es. Exactamente. Entonces, hay muchos hermanos separados que, bueno, los hermanos separados en general dicen que no es necesaria la iglesia. Teniendo la Biblia, lo tenemos todo. Pues bien, pues sí, la Biblia, la Sagrada Escritura, contiene la verdad. Pero no es garantía de que entendamos esa verdad.
porque todos los hermanos separados traen la Biblia, aunque sea Biblia con algunos libros quitados, pero sí, qué raro, o sea, es una Biblia recortada, pero digamos que traen la Biblia y al mismo tiempo todos tienen diferentes doctrinas. Digo, bueno, si el Espíritu Santo los inspira a entender la Sagrada Escritura, ¿cómo es que cada quien dice las barbaridades más tremendas, no? He visto algunos grupos que inclusive rechazan todo el Antiguo Testamento. O sea, no nada más los libros que mencionábamos que se quitaron cuando Lutero, no, sino que rechazan todo el Antiguo Testamento. O sea, nada más el Nuevo Testamento lo acepta. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo haya creado tal caos, no? Así es. ¿Sí? Podemos decir, ya como colofón de esta parte del tema, es que ¿dónde está la iglesia? La iglesia está donde esté Pedro. ¿Y dónde está Pedro? Sí, donde está Pedro está la iglesia. ¿Dónde está Pedro? En la iglesia católica, ¿sí? O sea, Pedro, sus sucesores, ¿verdad? Ahora, fíjate, vamos a una parte que se oye medio dura. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Sí? Bastante Fuera dura. de la iglesia no hay salvación. Y obviamente todo el mundo se jala de los pelos y dice, pero ¿cómo es posible? Pues la iglesia somos todos. Sí, pero te dice, fíjate, eso viene en los documentos del Concilio Vaticano II. Dice, fíjate, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, enseñamos que esta iglesia peregrina, la que estamos hablando, que vamos de viajes el destino, la iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo es el único mediador, el único camino de salvación que está presente en su cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Él nos dijo con palabras bien claras la necesidad de la fe y el bautismo, y confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Te bautizas y entras a la iglesia, ¿verdad? Te haces miembro de la iglesia. Dice, por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica para la salvación, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Lumen Gentium 14. ¿Sí? Ahora, hay que tomarlo con mucho cuidado. El estar en la iglesia no es garantía de salvación. El estar en la iglesia es estar en la barca correcta y tener todas las fuentes de gracia necesarias, que son los sacramentos para la salvación, pero no te garantiza. No es un club al que vas a entrar y ya entré, me subí al barquito y ya la hice, ¿no? Pues no, porque igual te puedes en algún momento brincar de ese barquito. Sí. Aquí lo que dice el fuera de la iglesia no es salvación, que era algo que mantenía desde los primeros siglos de la iglesia, se mantiene esto. San Agustín lo confirmó después. Dice, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia, ¿sí? Que no tuvieron culpa, o sea, gente que vivía en algún lugar antes de Cristo, por ejemplo. ¿Qué pasó con todos los que vivían antes de Cristo? ¿Qué pasó con gente buena que vivía en China cuando tiempos de Cristo, que nunca conoció? Ellos quedan al juicio de Dios, ¿verdad? Si tuvieron una vida correcta, pueden acceder a la salvación. Entran en la misericordia de Dios. Fuera de la iglesia no hay salvación se refiere a quienes, sabiendo que la iglesia es cuerpo de Cristo, sabiendo que la iglesia católica fue fundada por Cristo, sabiendo que ahí está Pedro, sabiendo que son los sacramentos, como quiera la rechazan. Esa es la apostasía, la negación de la fe. Y por eso dice fuera de la iglesia, y dice que ponen en peligro su salvación. No, la iglesia no los condena, no. Eso nada más Dios. Pero dice, ¿sabes qué? Te estás poniendo en peligro. Lo que estás haciendo, te bajaste del barco de la iglesia, agarraste una lanchita y te lanzaste por tu lado. Llegarás o no llegarás, pues ya, bueno, eso ya Dios lo decide, no estamos juzgando, dice. Entonces, los que buscaron a Dios con sincero corazón, pero no conocían a la iglesia ni el evangelio, con la ayuda de la gracia hacían la voluntad de Dios sin saberlo y pueden conseguir la salvación eterna. Lumen Gentium 16. ¿Sí? De esto viene desde muy siglos anteriores, como te dije, el símbolo atanasiano, que es el siglo V de San Atanasio. Decía, quien se quiera salvar debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observe completa y sin alteraciones, sin duda perecerá eternamente. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? No sé cómo andamos del tiempo. Todavía faltan 8 minutos. Bueno, la situación actual que tenemos es una situación donde los valores cristianos se están convirtiendo en objeto de burla, ¿no? De menosprecio, de persecución, ¿no? En países como España y Argentina hay mucha gente que está haciendo apostasía de la iglesia,
Inclusive hacen todo el trámite, van a la parroquia, presentan su identificación, su acta de bautismo y firman un documento donde renuncian a la Iglesia Católica. ¿Y por qué renuncian? Por ejemplo, en Argentina, en España también, pero Argentina, sí, es porque la Iglesia Católica se opone al aborto. Así es. Entonces la Iglesia Católica está en contra de mis ideas, yo quiero matar niños, o sea, tengo la libertad de matar niños, no estoy de acuerdo con la Iglesia, entonces renuncio a ella y caen en apostasía, se rechazan a la Iglesia, ¿verdad? Pero la Iglesia no puede callar porque obedece a Cristo. No puede dejar de denunciar el mensaje de amor, no puede dejar de denunciar lo que está mal y predicar la misericordia y la necesidad de vivir según los mandamientos y bienaventuranzas. Hablar del tráfico de mujeres, esclavitud, adulterio, aborto, desenfreno sexual, robo, explotación, usura, son pecados. Dice, no significa imponer una visión autoritaria ni denigrar a ningún ser humano, ¿sí? Todos, incluso los más pecadores, pues podemos acercarnos a Cristo y pedir perdón por nuestros pecados. Ahora, vamos allá para terminar, hablar de la situación actual de los grupos que están separados de la Iglesia, ¿verdad? Que se ha dado últimamente un crecimiento de grupos que están separados de la Iglesia. Fíjate, en Estados Unidos hay un grupo que le llaman los nones, del inglés non, o sea, ninguno, los ningunos, lo llamaríamos en español. Los ningunos son gente que o son ateos o son agnósticos. Agnósticos es aquella persona que no niega la existencia de Dios, pero considera que Dios está muy lejano, que no podemos entenderlo y no tiene relación con nosotros y no le interesa relacionarse con nosotros. Ese es el agnóstico. ¿Y por qué están separados de la Iglesia? Porque están en desacuerdo con las enseñanzas religiosas, con las posiciones religiosas en asuntos políticos y sociales, no le gustan las organizaciones religiosas, no creen en Dios, no es relevante la religión para ellos o les caen gordos los líderes religiosos, ¿sí? Estamos viendo también, sobre todo en Europa, una gran pérdida de la fe. Es sorprendente, hay un estudio aquí más o menos reciente, hace pocos años, de la Universidad de Santa María en Inglaterra. Fíjate, en República Checa el 90%, aquí estamos hablando de los jóvenes hasta 29 años, el 90% de los jóvenes hasta 29 años son ateos o no tienen religión. Qué triste, ¿verdad? 90%. No, en Estonia el 80%, en Suecia el 75%, en Holanda, otro país que está completamente perdido también, el 70%, ¿sí? En Inglaterra, que sorprendería, porque Inglaterra pues fundó su propia iglesia, se separó de la Iglesia Católica y fundaron la Iglesia Anglicana, que es la iglesia oficial del Estado, y la reina Isabel es la cabeza de la iglesia anglicana. En Inglaterra el 70% no se identifica con ninguna religión, y así va todo el rollo. Inclusive hasta países tan católicos como podría parecer España, el 60% de los españoles no se identifica con ninguna religión, ¿sí? Para terminar, últimamente se ha dado mucho la idea de cristianos sin iglesia. En Estados Unidos le llaman cristianos sin denominación, o en español le podemos llamar cristianos no confesionales. Dicen ellos, aunque ellos vienen un poquito, muchos de ellos vienen del movimiento de la bautista, ellos dicen que son cristianos simplemente, que no pertenecen a ninguna religión, ¿sí? Que ellos quieren ser como los primeros cristianos de los primeros días, no pertenecen a ninguna, no están afiliados a ninguna religión. Y fíjate que tienen una frase muy famosa que dicen: Cristo es relación, no religión. Ay, pues el relativismo tremendo. Sí, pero fíjate lo que dice: Cristo es relación, porque es que yo tengo que tener una relación con Cristo. Es el relativismo moral. No una religión de ir a la iglesia y comulgar, no, es una relación con Cristo. Pues sí, muchachito, nada más que la palabra religión significa relación. Entonces lo que estás diciendo es que Cristo es relación, no relación. Y fíjate, ya vamos terminando, y para concluir un poquito nada más, para ir cerrando, muchos somos en el mundo que Dios hizo este universo hermoso para todos, ¿verdad? Y para que nos sirviéramos de él y para que estuviéramos en paz el ser humano, y como no entendíamos, pues bajó a la palabra hecha hombre, que fue su hijo, para que todo fluyera, como quien dice, ¿verdad? Para que saliéramos adelante y entendiéramos lo que era. Somos muy testarudos, y por eso que somos tan testarudos andamos de un lado para otro y andamos buscando donde no debemos. Pero yo creo que el Señor nos va a salvar a todos, porque no nada más va a salvar a la Iglesia Católica. Va a salvar bajo las condiciones que mencionamos hace rato. Así es. El que tenga
que el que desconozca la iglesia, el que no tenga conocimiento de la iglesia o del evangelio, pero los que están así, dicen, es que todos vamos para el mismo lado. No. Fíjate que sí, o sea... Yo creo que debemos de pensarlo mejor, perdón que te interrumpa ahí. Pues sí va a salvar a todos, pero cada quien con sus bemoles, ¿verdad? Y aparte de eso, él es muy claro, siempre ha sido desde todos los tiempos, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Mientras no ames al prójimo y no ames a Dios, pues tienes que rendirle cuentas. Todo entra en la misericordia de Dios y finalmente va a haber un juicio final. Pero hay que recordar, nada más que la salvación se ofrece para todos, pero depende de ti si lo aceptas. El que cree y se bautice se salvará, el que no cree ni se bautice se condenará, dice el evangelio, ¿verdad? Pues sí, pero el que no cree, por ejemplo, el que vive en el cerro, el que vive en una cueva, que nunca creyó, pero que se porta bien y que no ese es juicio de Dios. Pues es juicio de Dios. Y mucho entra en la misericordia de Dios. El que reniega y el que pues se las verá con él sabrá cómo lo salva y si lo salva o no. Nosotros lo que sabemos es que nuestra Iglesia Católica, si nosotros seguimos todos los principios que tenemos en nuestro evangelio y en todo lo que nos han dado, y sobre todo en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y en la tradición de la Iglesia, pues ahí nos vamos a salvar. Estamos en el barco, no te tires por la borda, no nos tiremos por la borda. Estamos en el barco y como dices tú, pues depende de nosotros, ¿verdad? Sí, porque nosotros decimos esto y todo, pero a lo mejor los que leen el Corán también lo dicen de otra manera, que no es Dios porque es Alá, que es Mahoma y demás. Entonces no sabemos. La verdad es que yo de repente digo, muchas de las cosas entran en los misterios intangibles del reino de Dios. Lo que sí yo estoy muy convencida es que si amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo y sigues los principios del evangelio, de nuestra iglesia y de... Pero también, bueno, hay que ser obediente. Claro. Sí, porque yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando de los cristianos sin iglesia y digo, estás fuera de la iglesia, estás fuera del cuerpo de Cristo. A lo mejor compartimos algunas creencias, dice, pero si te dice, haced esto en conmemoración mía y esto es mi cuerpo y tú no crees, pues estás en alguna situación de riesgo, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, yo creo que ellos van a tener que rendir cuentas a Dios y Dios sabe cómo lo va a salvar. Nosotros no juzgamos. Pero nosotros los católicos sí sabemos cómo nos vamos a salvar. O sea, y no tenemos excusa. Exactamente, porque nosotros los católicos somos la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Que estuvimos desde siempre y que nunca nos hemos ido, y entonces nosotros debemos de seguir el evangelio, seguir la Sagrada Escritura, los sacramentos, exactamente, que todos te hablan de amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. En todo eso se concluye todo esto, y entonces si tú te portas bien, pues vas a salvarte, y si no, pues Dios sabrá, pero pues entras dentro de su misericordia y tú tendrás que tratar con él. Fíjate que yo, cuando la gente está en agonía, que se está muriendo, siempre digo, cuando me dicen, es que no se muere, y es que no se muere, espérate, está tratando con Dios. Sí. Dios sabe que está tratando con él tiene el momento en que se va a ir con él. Y bueno, ya nos pasamos unos 2 minutitos, ojalá les haya gustado este tema, y si no, pues ahí mándenos comentarios al WhatsApp, que es el 81 10 44 08 52, o si no, en la página de Facebook Radio EVAM. Muchísimas gracias, Roberto, que eres el productor de este programa, y aparte pues estás aquí de más. Nos vemos la siguiente semana, nos oímos la siguiente semana, y nos da mucho gusto que nos escuchen. Y bueno, nos despedimos diciendo: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Buenas noches. Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión, y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.